grande y fuerte, lo que es su gracia. Somos nosotros, hermanos, los grandes y los fuertes. Pero alguien ha dicho que el primer evangelio no es Mateo, no es Marcos, no es Lucas, tampoco Juan. El primer evangelio es este pasaje. Aquí está el evangelio del cual estudiamos en las conferencias. Si solo estuviera esta porción, si una persona no tuviera más nada de la Biblia, sino solo este pasaje sería suficiente para llenar el cielo. Porque aquí está el evangelio, aquí está Cristo, no hay otro. De hecho, en el libro de los Hechos encontramos que un hombre, leyendo esta porción, conoció la salvación. Es un pasaje muy devocional, cristocéntrico. He dicho en otras ocasiones que hay dos pasajes del Antiguo Testamento que están tan llenos de Cristo, es imposible leerlos y no verlo a Él. Salmo 22 es una escena del Calvario, del Gólgota, vista desde el lado de adentro. Porque allí se describen cosas sorprendentes, se describen pensamientos del Señor en la cruz. Eso a uno lo asombra, que un pasaje pueda profetizar los sentimientos y los pensamientos del Señor cuando estaba colgado. Y Isaías 53 es una vista del Calvario desde el lado de afuera. Hay una descripción que solo el Espíritu de Dios nos ha dejado acerca de la muerte del Señor. Como sabemos, 700 años antes, Isaías profetizó por el Espíritu acerca de la muerte del siervo de Dios. Y esta descripción tuvo su fiel cumplimiento en la persona del Señor cuando estaba colgado. Como ya hemos podido apreciar en el estudio, vemos en primer lugar la imagen del siervo en su supremacía. Versículo 13, nuestros hermanos nos han llevado allí. El pasaje nos lleva a ese siervo en su supremacía. Pero en el versículo 14 vemos al siervo en su sufrimiento, desfigurado, y todos los que le veían se asombraban. Uno cuando ve a una persona herida, ayer estábamos hablando con don Nehemías en la noche, y una de las heridas que sufrió su hija, nos pasaron la foto y mis hijos no la quisieron ver. La herida fue una herida profunda. Pero cuando veían al Señor, quedaban sin palabras. Sus sufrimientos. Pero también alguien ha enseñado que esa expresión del versículo 15, así asombrará, también se puede entender, así rociará.
Él a muchas naciones. Y da la idea del sacrificio de Cristo, de la sangre derramada, el medio de la redención de nuestras almas. Entonces vemos al siervo supremo, vemos al siervo sufriente, pero vemos al siervo salvador. Él asombrará, rociará a muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca. Porque ellos van a cerrar la boca, se van a silenciar, porque primero el Cordero cerró su boca, como leemos en el versículo 7. Él enmudeció y no abrió su boca. Un día él estuvo en silencio por amor. Este es el silencio del amor. Callará de amor. Cerró su boca, pero un día los reyes van a tener que cerrar su boca delante de él. Pero el pasaje nos describe, hermanos, como a veces cantamos, cuán feo es el pecado. Cómo uno llega a ver la magnitud de la fealdad del pecado cuando uno mira el Gólgota. Y es interesante porque en esta porción hay tantos nombres para hablar del pecado. Se habla de enfermedad, de dolor, de rebelión, de transgresión, de iniquidad, de maldad, de engaño. Son tantos los términos para describir el pecado, porque el pecado es feo. ¿Cuán feo es el pecado? Pero ¿cómo uno logra apreciar la fealdad del pecado cuando considera la muerte del Señor? Y entonces el pasaje nos presenta la vida agradable, esa vida excelente, porque también hemos aprendido que desde el versículo 13 hasta el 15 es la voz de Dios, Dios hablando. He aquí mi siervo, he aquí. Y el Señor permite, hermanos, porque esta expresión, he aquí, es como guarden silencio, cero distracción. He aquí mi siervo. Es como para que todos dirijan su atención a esa persona a quien se está presentando. He aquí mi siervo. Y el Señor nos permita que en esta mañana haya silencio y todos nuestros pensamientos estén centrados en el siervo de Dios. He aquí mi siervo. Eso es lo que es la cena del Señor. Haced esto en memoria de mí. Que nuestra ocupación sea Él. Que nada en esta mañana nos distraiga y quite nuestros ojos del siervo de Dios. Dios aprecia que nuestra ocupación sea Él. Y entonces presenta la vida excelente de Él. Subirá cual renuevo delante de Él como raíz de tierra seca. Dios ve a su siervo como un renuevo. Y nos presenta los sufrimientos, no solamente físicos, como ha dicho don Alcímedes. Muchas veces llegamos hasta allí, fueron intensos. Nunca jamás hombre alguno ha sufrido como Él. De sus sufrimientos hemos aprendido de que aquí hay términos que nos hablan, por lo menos el versículo 15, mas el herido. Aquí la herida es una herida que perfora, que atraviesa.
Es, vuelvo a insistir, sorprendente un pasaje así. Que Dios nos esté diciendo 700 años antes, por medio del profeta, cómo iban a ser los sufrimientos de Él. Mas Él herido. Los clavos traspasaron, perforaron sus manos, sus pies. Pero también habla de por su llaga fuimos curados, y algunos piensan que aquí la llaga es heridas de golpe. Y versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí es golpear violentamente. Hay una descripción de sus sufrimientos en el pasaje de tipo físico, pero la aflicción de su alma, de la que dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Don Alcímedes nos ha dicho que el alma de los sufrimientos de Cristo fueron los sufrimientos de su alma. Mi alma está muy triste y angustiada hasta la muerte. Intensidad sin comparación. Mi alma está muy triste y angustiada hasta la muerte. Pero hermanos, la profecía nos hablaba de los sufrimientos físicos, de los sufrimientos de su alma, de la manera brutal como fue tratado por los transgresores, del silencio del Señor. Se cumplió exactamente, enmudeció y no abrió su boca. Un hermano en estos días hacía la distinción: las ovejas eran esquiladas cuando eran tratadas bien, pero una oveja trasquilada habla de un trato cruel. Y él dice: como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Se cumplió eso, el trato que le dieron a él. Por cárcel, nos habla del encarcelamiento de Anás y Caifás. Por juicio, el juicio delante de Pilato. Y su muerte. Versículo 9, el imperio romano, los gobernantes dispusieron que los muertos en la cruz deben ser sepultados en una fosa común, enterrados, lanzados como a un basurero. Hermanos, uno ve en el pasaje al supremo, al excelso. Isaías capítulo 6 nos presenta ese trono alto y sublime. Él está sentado allí y entonces Él empieza a descender. Su encarnación, su vida, su muerte. Y uno ve pasos en descenso, pero ¿hasta dónde desciende Él? Versículo 9, no más, no va a descender más. Ellos dispusieron que fuese lanzado a esa fosa común como a un basurero, hermanos, pero Dios no más. Se dispuso, los gobernantes dispusieron que Él fuese lanzado como los otros cuerpos, pero ¿qué sucedió? Más con el rico, porque hay una versión que dice, más con el rico fue en su muerte. José de Arimatea, junto con Nicodemo, tomaron el cuerpo del Señor y lo sepultaron en aquel sepulcro nuevo. Más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Hermanos, ¿y qué vemos en los versículos finales? Como nuestro hermano preguntó,
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Que estemos en esta mañana nosotros por gracia aquí. Dentro de poco vamos a estar haciendo lo que Él quiso, hacer esto en memoria de mí. Y que el estar sentado rodeando su persona en torno de la mesa, que Dios en su gracia a mí me llame grande, fuerte, con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque hay una razón, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Quisiera preguntar, hermano, el tiempo es breve, pero a ver si es posible. Me llama la atención en el pasaje cómo es tratado el pecado, el plural y el singular. Habla de cómo moríamos nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, nuestros pecados, pero dice que Jehová cargó en él el pecado. Dice que llevará las iniquidades, en el versículo 11, y el 12 dice, habiendo llevado el pecado. Si hay diferencia en cuanto a lo que se quiere decir. Y la otra que me interesa más que esta es, como dijo nuestro hermano al principio, Dios nos está presentando, el Padre nos está presentando un cuadro para que lo contemplemos. Quisiera pensar, quedará satisfecho. ¿Cómo podemos contemplar a Cristo satisfecho? Como que la figura, la imagen, el pensamiento, al considerar la satisfacción que hay en él. Chile nos ha hablado de cánticos. Digo de nuevo que don Arcímedes nos habló de los cánticos que tenemos en el libro del profeta Isaías. Y en el capítulo 42, ahí tenemos el primer cántico. Y el cántico es del cielo. Lo que indica que si se le preguntase a ese siervo excelente, el excelso, su disposición, su alegría, no, realmente todo lo que pasó sobre él, como hemos oído, el efecto del pecado, el dolor, la angustia, la herida, el desprecio, todo lo llevó él como quien tiene el deseo del canto, del cantar. En la eternidad, él fue agradable a Dios. Y cuando fue a la cruz, él fue agradable a Dios. En sí el Señor era para el Padre como una melodía. Dice que versículo 1 del primer cántico 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él no se desprendió de la verdad. El primer cántico nos señala a la participación de la realidad. No habría nadie en el mundo que pudiera desprender del Señor el Espíritu, llegar a morir. El mismo Señor tuvo que entregar al Padre su Espíritu, porque en sí, en Él estaba el poder de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, cuando llegamos a considerar los versículos 13 del capítulo 50, 52. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Esto es sublime. La palabra
alto. No hay otro más alto que el Señor. Él es el sublime. Será engrandecido. Las naciones verán lo que nunca pudieron creer que iban a ver. Al Rey de Reyes y Señor de Señores en gloria. El Señor no ocultará en la segunda venida. Digo que la segunda venida no es la venida del Señor por su pueblo. La segunda venida en la que el Señor se va a manifestar es a las naciones. Y cual el sol que no oculta su brillo, su luz incandescente, el Señor se va a presentar. Y con ello un poder que en el mismo momento entenderán que jamás podrán hacer nada contra él. Entonces esto es lo que va a hacer que ellos clamarán a las cimas, a las montañas para esconderse, porque se ven en ese momento ante uno que le asiste una gloria que va más allá del entendimiento de los hombres, un poder que es único. Pero si vamos, bueno, el hermano Pedro ha hecho dos preguntas, yo digo, bueno, si lo vemos a él, lo vemos como un cántico agradable al Padre. También lo vemos como uno que en su rostro, para Dios, su rostro y es eternamente único. Fueron los hombres que le desfiguraron, pero Él, para Dios, es eternamente el siervo perfecto. Se habla de 4 escogencias, Dios lo escogió, pero vamos a dejar la oportunidad para que el hermano Bicho pudiera ayudar. Hay diferencia, muchas gracias, hay diferencia entre los pecados y el pecado. Eso está explicado en la carta a los Romanos. Los pecados es la práctica, pero el pecado es el fruto, la raíz que traemos de Adán. En Romanos capítulo 3 hasta el 5 y 11 se habla del pecado en plural. Todos pecaron, lo hemos practicado y estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero el Señor murió por el pecado. A partir del capítulo 5 en adelante, desde el versículo 12, el tema no es tanto los pecados que hemos cometido, sino el pecado como lo que heredamos de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado. Por ejemplo, un niño muere, él es pecador. Y ese niño puede llegar allá porque Cristo hizo provisión por el pecado de Adán, aunque él nunca lo ha practicado. Él es pecador. Si Cristo no hubiera muerto por el pecado, un niño no podía entrar al cielo porque él tiene la raíz. Pero Dios no inculpa de pecado a un niño porque haya traído la raíz, sino porque el fruto del pecado en él no se ha producido. Él hace tremendura, pero él está en un periodo de inocencia, de modo que Cristo murió por el pecado como la raíz, y los pecados son el fruto que produce esa raíz. Cristo hizo provisión integralmente por nosotros como pecadores en Adán y como pecadores en la práctica. Una buena satisfacción. ¿Cuál es la pregunta que hizo? Que dice, quedará satisfecho, ¿no? Sí. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él ve el resultado. Por ejemplo, en esta mañana él mira aquí abajo y qué gozo. Estos son yo y los hijos que Dios me dio como resultado de haber dado mi vida en expiación por el pecado. Somos ese fruto, hermano. Queda satisfecho. Esa es su obra. La Biblia dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Lo que lo llevó a la cruz fue el resultado. Somos el resultado, el producto, el fruto de esa obra, hermano. Y él está satisfecho. Valió la pena, dicen los ángeles, que hubieses ido allá. Porque lo que estamos contemplando en ver este pueblo redimido es algo que ellos no entienden.
y se sentó, dice. Ya llegó la hora. Oye, perdón, hermano Licho. Bueno, gracias al Señor por su ayuda en el estudio. Realmente lo que hacemos con un estudio como que hemos tenido una porción que se ha leído, es como quien se acerca a un océano. Uno ve sus olas, uno ve su gigantesco tamaño, lo observa, pero no puede explicar. Sus profundidades nadie las puede sondear. Así que así son las porciones como las que hemos leído hoy, y aunque todos los exponentes maestros pudiesen participar, todavía ni siquiera hemos puesto nuestros pies en los niveles considerados como para los que saben nadar. Pero sí nos da su luz y nos apunta hacia la eternidad, donde sí estaremos en condiciones de contemplar sus grandezas. Hoy es un día muy especial y esperamos que el estudio haya ayudado para nuestra parte devocional, prepararnos para estar en la presencia del Señor. Él nos permita por su Espíritu que cada quien que se levante por el sacerdote lo haga bajo la dirección del Espíritu Santo, podamos todos ser conducidos a la presencia del Señor. Como pedimos a un hermano de gracias por el estudio que hemos tenido y